Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo no voy a ser tan didáctico como el diputado, no voy a proyectar nada, porque en realidad lo que tenemos que tratar conmigo es algo que normalmente no se lo ha estado haciendo cuando se habla de la juventud. Y para eso tenemos que conocer muy bien el contenido de la Constitución Política del Estado. Cada uno de los artículos, especialmente los referidos a derechos, deberán ser comprendidos en toda su magnitud. Por ejemplo, aquí estoy viendo una parejita, allá arriba, fíjense, ahí está. De lentes, Pacayahuisita y Umacepillo. Ellos dos están ahí charlando, de brazo, agarrados. Pero hace ratito no estaba. Por acá los he visto. En el rinconcito. Entonces, de pronto, de aquí a 9 meses, Pacayahuisita mata. Umacepillo padre. Pero de pronto ha ocurrido algo en el trayecto. Umacepillo le dice: no, larga ha sido esa reunión, ese foro ha durado hasta la noche y yo te he visto con el deternito ahí, con el deternito, doctorcito por ahí, porque creías que tiene más plata, con él te he visto caminando en la noche, entonces ese no es mi guapo. Y se niega el Umacepillo. Entonces, la Constitución, más allá de Umacepillo, más allá de Pacayahui, protege la identidad de la guagua. Y Pacayahuisita le puede decir: tú te tienes que someter a la prueba de ADN si es que dices que no eres el padre. Antes no era así. Antes no había ese derecho que protegía a la mujer, pero fundamentalmente a la guagua. Si Umacepillo dice no soy el padre, tiene que demostrar. A eso se llama la carga de la prueba, de manera invertida. No es la de la mujer la que tiene que demostrar que él es el padre. Es el Umacepillo el que tiene que demostrar que no es el padre. ¿Se entiende entonces el valor de la Constitución? Ahí está. Eso está en el catálogo de derechos de nuestra Constitución. Por eso es necesario conocer estos derechos en la Constitución. Pero de pronto, Pacayahuisita lo ha visto en Umacepillo y ha dicho: no tiene ni lote de terreno. En cambio, lo ha visto con corbata aquí a nuestro plátano, abogado del centro. Como tiene su ternito, entonces por ahí tiene platita y ya está.
mentira, mujer, yo soy el Padre, probad. Entonces nuevamente la carga de la prueba se inquiere. Por tanto, es un derecho que no solamente protege a la guagua, no solamente protege el derecho de la mujer a que el macetillo y cualquier juicio se niegue, sino que también al propio macetillo le protege. Ese es el alcance de nuestra Constitución. Por eso he decidido no presentar algo así. Porque lo primero que hay que hacer es leer la Constitución y tener, como si fuésemos evangelistas, aunque sea, como Biblia bajo el brazo, nuestra Constitución. Así como hay algunos compañeros en la Mauricio ha escrito este libro sobre un pueblo indígena, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer desde la juventud y desde todo lado para reflexionar sobre los artículos que están en la Constitución. Porque para el 2025, para el bicentenario, para el 2025, lo que está en la Constitución es lo que tenemos que implementar. Cuando el presidente dice acceso universal a servicios básicos como objetivo, como meta del 2025, lo único que está haciendo es reflejar aquello que ya está definido en la Constitución. Nuestro diputado Nelson Viveira, que era uno de los más jóvenes en la Asamblea Constituyente, no le voy a decir cuál era su apodo, no voy a decir, no te preocupes, Nelson. Pero era el más pequeño, el más joven. Sabe que en realidad el espíritu de la Constitución Política del Estado es en este caso, es la universalización del acceso a los servicios básicos. El problema es que no había una propuesta desde hasta cuándo vamos a tener ese acceso universal. Y el presidente nos ha dado la respuesta. Hasta el 2025 tiene que ser. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que nuestra agenda para el 2025 sale de los ejes que están en nuestra Constitución Política del Estado. Y nuestra Constitución Política del Estado tiene 5 ejes. Primero, bases fundamentales del Estado. Artículo 11 de la Constitución. A ver, ¿cómo es? Compa pestañaguacha, diría. Artículo 11 de la Constitución. ¿Quién sabe? A ver. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrático, participativa, representativa y comunitaria. ¿Sí o no, hermano Wilson Raíz? ¿Sí? ¿O está usted para estar simpático nomás está de rojo? En ese artículo 11 de la Constitución está lo que estamos discutiendo en Bolivia ahorita, lo de la consulta. Algunos le niegan, algunos no quieren,
cuando existe este tipo de proyectos, va a tener que consultarse obligatoriamente. Por tanto, ya no es solamente un principio o un derecho indígena a la consulta, sino es un mecanismo de democracia, un mecanismo institucional para resolver conflictos. Ya no es solamente la elección de autoridades democráticas, sino la aplicación de mecanismos como la consulta. ¿Cómo entonces vamos a construir ese tipo de instituciones hasta el 2025 que nos permitan ir más allá de la democracia liberal para que nosotros, las autoridades, estemos más cerca de la población y no tan distanciados? ¿Acaso no es posible, por ejemplo, pongo un ejemplo, de las 4 semanas de trabajo en La Paz, en realidad, 1 semana de trabajo en La Paz y 3 en nuestras circunscripciones para estar con la gente? Pero para eso tenemos que cambiar las reglas de juego de la democracia. Ese es el primer eje de la Constitución. Bases fundamentales, forma de gobierno. Segundo eje, derechos. Ya hemos hablado de los derechos a propósito de la Pacayagüi, de los Marcepí. Ya hemos hablado de eso. Y podríamos seguir poniendo ejemplos de los derechos. ¿Cuáles de esos tienen que ver con la juventud? Esa es tarea para las mesas de trabajo. Tercer eje de la Constitución: organización funcional del Estado. Compañero, ahí tiene la Constitución, sabe que organización funcional se refiere a órgano legislativo, órgano ejecutivo, ¿qué más? Judicial, ¿qué más? Electoral, ¿qué más? También, pues, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Contraloría, Ministerio Público, Procuraduría. Está. ¿Cuál es la diferencia entre la Procuraduría y el Ministerio Público? Exacto. A ver, ahorita. Pues, esa es la respuesta, ahí está, un charpín. Jalabolas, como le dicen. Dinazar, pues. No, pero así está bien. La Procuraduría es para la defensa de los intereses del Estado. Por ejemplo, una empresa quiere tomarnos el pelo a la China, la Procuraduría entra ahí para defender los intereses del Estado. En cambio, el Ministerio Público tiene que velar por la legalidad y defender los intereses generales de la sociedad. ¿Así? Respondido tu examen. Para eso es que se ha elegido un nuevo fiscal. Para eso es que se ha aprobado una ley del Ministerio Público. Para eso
es que están estas instituciones de la nueva democracia. Antes no existía procuraduría, ahora sí. Por tanto, el tercer eje que hay que trabajar hasta el 2025 es cómo van a funcionar esas instituciones, cómo va a funcionar la pesada y burocrática estructura del Estado. En el caso de la Asamblea, ¿cómo vamos a Asamblea Legislativa? ¿Cómo vamos a dejar de ser el viejo Congreso para estar más cerca de la gente? En el caso de la justicia, a pesar de las elecciones, estamos notando que algunos cambios están tardando mucho. Entonces, ¿cómo vamos a administrar la justicia? ¿Qué resultados tiene que haber hasta el 2025? El órgano electoral, lo mismo. Contraloría, lo mismo. Entonces, el tercer eje de la Constitución también es un eje para pensar en logros hasta el 2025. Cuarto eje, autonomías. Hasta ahorita, varios municipios están trabajando sus cartas orgánicas, algunos departamentos sus estatutos, algunas autonomías indígenas sus estatutos de autonomía. Pero acaso, he visto aquí de Tarata, ¿quiénes eran de Tarata? Pues aquí estaban. Levanten la mano los del municipio de Tarata. Ahí está. Con razón, el movimiento TIN, pues, de Tarata deben traer la chichita caimita que cada viernes, primer viernes, consumen los TIN. ¿En qué estado está la carta orgánica de Tarata? Se ríe, no sabe. Yo tampoco no sé. Como no sabía, he averiguado. Está en proceso. Pero ni siquiera las autoridades de Tarata están informando a los diputados uninominales de las discusiones que tienen para la construcción de la carta orgánica en el municipio de Tarata. Y nosotros no nos preocupamos de averiguar en qué está eso. ¿Cómo después, como tarateña, vas a reclamar si es que no participas de la construcción de la carta orgánica? Tarea para no solamente la juventud, sino también todos nosotros, la construcción de las autonomías. ¿Cómo nos imaginamos nuestros municipios, nuestra autonomía indígena? ¿Qué logros va a tener hasta el 2025? No solamente la carta orgánica va a ser un papel. Si es en el caso de Tarata, tal vez se podría pensar como del convento para favorecer a los careciris. Son los senadores, los careciris ahora. Si es que allí se puede trabajar los productos específicos, entonces hay potencialidades que se pueden identificar en ese municipio, incluida la chichita caima, para producir y exportar.
Quinto es economía rural y tierra territorio. Y no me voy a extender en la explicación de este quinto eje porque allí ustedes más o menos tienen que discutir y saben que no solamente está pendiente lo de la eliminación del latifundio, sino también qué es lo que vamos a hacer con la biodiversidad. Hay algunos, a propósito del TICNIS, ambientalistas que dicen, no, mueran los derechos de los pueblos indígenas, eso es intocable, no se puede tocar, por tanto rechazan la carretera. Hay otros que dicen, no, carretera es desarrollo, entonces apuestan a la carretera. Pero ahora hay una ley, la ley marco de la madre tierra y el desarrollo integral para el vivir bien, que es un equilibrio, rechaza el desarrollismo, rechaza el ambientalismo, precautela los componentes de vida. Ya no se llama en esa ley recursos naturales, son componentes de la madre tierra. Y se encontró una fórmula que manifiesta un equilibrio, ya no entre defensa del medio ambiente y desarrollo, sino defensa de los derechos y la garantía de recomposición de los componentes de vida de la madre tierra y la necesidad de utilizar el desarrollo sin fines extractivistas para el vivir bien. Bueno, pero ahí ustedes tienen una agenda que trabajar. Por tanto, además de toda la información económica de los logros que les ha presentado el diputado Gonzalo Rodríguez, están estos claros 5 ejes de la Constitución Política del Estado. Eso es lo primero que tenía para decir. Lo segundo, vamos a ver aquí a estos que están, dicen, atiendan, les dicen a ustedes, y aquí mira cómo están chismeando. Cabeza de manga chupada, le dicen esto. Otros cabezas de manga chupada. A ver, pregunta. Pero si de pronto, ¿dónde está? Más viejo que yo tiene que ser. No hay más viejo. Ahí a nuestro amigo que está fumando sus cigarrillos, que tiene. Debe ser viejito también. A los jóvenes de ayer. Seguramente él, como muchos otros de mi generación y muchos de ustedes, a veces señalan dos cosas: o que la juventud es el futuro de una sociedad, o que no es el futuro sino el presente de la sociedad. Esas son comprensiones decimonónicas
de la problemática de la juventud. Son comprensiones coloniales. ¿Qué quiere decir decimonónica? Siglo XIX, dice nuestro Calvin. Decimonónico es siglo XIX. En Europa, durante el siglo XIX y hasta ahora, sucedió algo que impactó sobre la definición de lo que es la juventud. Y en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en diputados nos hemos atrapado también, nos hemos entrampado en esa discusión. Se decía que la juventud es el futuro de una sociedad, porque en el caso europeo, desde el siglo XIX, pero fundamentalmente en el siglo XX, la población es vieja en su mayoría. Hay una pirámide de edades, se llama, que después del censo la van a poder ver ustedes. En esa pirámide se supone que en la base está la mayoría de la población y es joven, niños, niñas. Después están los de edades medianas y en el piquito están así los que ya estamos cerca de cobrar la renta de dignidad. Pocos adultos mayores y gran cantidad de niños y niñas. Eso expresa normalmente la pirámide de edades. Pero en el caso de Europa, no había sido una pirámide así grande, había sido cortada, porque ya hay una gran cantidad de población vieja, adultos mayores y poca juventud. Como esa era la característica de Europa, entonces detrás de ese concepto de que no, la juventud es el presente o finalmente el futuro, en realidad eso estaba respondiendo a una expectativa europea, eurocentrista, y no a la realidad latinoamericana. La realidad latinoamericana y especialmente boliviana, salvo el caso de Uruguay, ramas orientales, puedes Argentina. Uruguay tiene gran cantidad de población mayor, pero salvo Uruguay y otro país de América Latina, la mayor parte de nuestros países más bien se caracterizan por tener una población de 15 a 40 años que es grande. Por tanto, ustedes no son un sector nomás de la sociedad, son parte de una mayoría poblacional. Entonces no es que hay que hacer políticas solo para jóvenes. ¿Por qué? Si son la mayoría. Si hay que hacer políticas de empleo para jóvenes, como son la mayoría, esas políticas de empleo deben ser generales como una política de Estado en Bolivia. Y adicionalmente a esa política de empleo general, entonces ver qué es lo que va a suceder con las jubilaciones, los adultos mayores y cómo vamos a proteger al trabajo infantil, niño, niña y adolescente. Pero notarán el cambio, para eso tenemos que por lo menos peinarnos de distinta manera
nuestra comprensión de lo que es la juventud. Ahora la juventud en Bolivia y probablemente hasta el 2030 sea la mayoría, y esto se va a ratificar en el censo, de 15 a 40 años, la mayoría poblacional. Entonces no es ni el futuro, no es ni el presente. La juventud es la gran potencia demográfica que tiene nuestro país. Y que como actúa en el trabajo, como actúa en la educación, como ve las cosas en términos de salud, en estos 5 pilares de la Constitución Política del Estado, la manera en que la juventud vea los objetivos hasta el 2025 va a ser la manera en que este Estado en construcción, que el Estado plurinacional, vea cómo va a ser lo plurinacional en 2025. No podemos desaprovechar esta potencia demográfica, que tiene diferencias, sí. Algunos son quechuas, otros serán aymaras, otros serán simplemente urbanos, se denominarán cochabambinos, sermanistas, auroristas, otros serán yulacarés. Diversidad en la existencia de pueblos y naciones, que es nuestro puntal como Estado plurinacional. Eso es verdad. Pero no por eso dejan de ser la mayoría poblacional. Que algunos pueden vivir en Santa Cruz, otros en Cochabamba, otros en La Paz, y hay diferencias regionales, sí, pero no por eso dejan de ser la potencia demográfica de esta sociedad. Por tanto, lo que ustedes trabajen en las mesas de reflexión es vital para acompañar todo el proceso de implementación de la Constitución Política del Estado en esa perspectiva, yo 2025. Probablemente sea desde la juventud que nazcan no solamente la identificación de los grandes problemas, sino también las propuestas, las metas a alcanzar. Ya tenemos 3 metas muy claras que el presidente nos dijo: eliminación de la pobreza extrema, acceso a servicios básicos y seguridad alimentaria con soberanía. Pero además, ¿qué otros asuntos son necesarios para la construcción de nuestro Estado plurinacional con miras al 2025? Eso es lo que tienen que trabajar en sus mesas, y para eso son los instrumentos, los datos que ha presentado Gonzalo. Para eso es la experiencia de nuestro diputado, pero que también ha sido constituyente, Nelson Virreira. Para eso las palabras de nuestra constituyente, que ya nos ha dejado ahora, Mama Isabel Domínguez. Esos son los desafíos orientadores. Pero si no focalizamos las cosas de esa manera, si no pensamos a la juventud como la gran potencia demográfica, si pensamos a la juventud como un sectorcito nomás, entonces no vamos a responder al país como el país nos exige.
Lo que tenemos que hacer ahora es utilizar esta potencia demográfica para reflexionar sobre lo común que nos une, más allá de la legitimidad de nuestras diferencias. Las diferencias de los jóvenes son fundamentalmente de autoidentificación indígena, de regiones, de grado de instrucción, de grado de acceso a servicios básicos, antes que como sector poblacional. Tal vez desde aquí se pueda decir que otras medidas necesarias son para proteger a los niños, niñas y adolescentes y a los adultos mayores. Pero pese a esas diferencias, en realidad si no hay ese cambio en nuestra manera de ver la función de la juventud, probablemente estaremos desperdiciando una oportunidad histórica. Porque no en todas las épocas de la historia se da el caso que coincide la construcción de un Estado plurinacional, de un Estado, con la existencia de una mayoría de población que forma, además de potencia demográfica, el mayor caudal de la fuerza de trabajo intelectual y manual que tiene una sociedad. Los viejos no podemos producir como los jóvenes y pensamos ya de violento. Los muy pequeños tampoco pueden trabajar como los jóvenes y necesitan aprender. Tal vez si entonces bañamos nuestra comprensión de la juventud y utilizamos esta gran bondad histórica de construcción de un Estado y de agenda de trabajo de la mayor potencia demográfica de la juventud que tiene este país, por lo menos la mayoría en términos de 15 a 40 años. Entonces, yo creo que habremos dado un salto cualitativo y las expectativas para el 2025 van a ser realmente las expectativas reales y no falsas. Es decir, no como sector, sino una propuesta de la juventud hacia el país en su conjunto. Esa es la gran responsabilidad histórica que tenemos y que fundamentalmente tienen ustedes. No dejemos pasar esta responsabilidad y trabajemos de manera sistemática, no solamente ahora, sino también en sucesivas mesas de trabajo, en otros eventos, la agenda desde los jóvenes con miras bicentenarias, la agenda patriótica